hemos visto las características que tienen las vigas al ser examinadas. En esta ocasión vamos a ver algo nuevo. El día de hoy vamos a platicar un poco de qué son las columnas y sus características principales y los parámetros de diseño que más nos importan. Hoy en Videos para Aprender vamos a ver qué son las columnas. Entonces, mientras ven la animación que está ahí, les platico. Acuérdense que las columnas tienen dos características principales. Están siempre a compresión y también pueden fallar por otra causa, que es una flexión ocasionada por esas cargas que la están comprimiendo, ¿no? Vamos a verlo. Les voy a hacer esta presentación que están viendo ahí. La vamos a estar analizando. Y bueno, por ahí en un extremo ven un recuadro que para hacer algunas anotaciones. Espero que lo alcancen a ver, ¿sí? Si alcancen a ver esas anotaciones. Bien. Entonces, lo primero, como les decía, las columnas en general son elementos verticales que tienen características como que están sometidas a compresión porque tienen cargas axiales que están hacia la figura y son normalmente las encontramos en el centro, ¿no? En forma general. Bien, entonces lo que le platicamos en clase, ¿acaso la tensión y la compresión solo difieren en ese signo? Acuérdense que habíamos platicado que pues calculábamos el esfuerzo tan sencillo como cambiar el signo de este símbolo, ¿no? Entonces, al cambiar el signo de este símbolo ya sabíamos que era otro tipo de esfuerzo, de compresión a tensión, ¿sí? Positivo para tensión y negativo para compresión. Asimismo, la deformación se calcula de la misma forma. Normalmente utilizamos esto como la deformación axial del elemento, ¿no? Si aquí lo dibujo, es la diferencia entre tener este elemento, un poco feo, y ese mismo elemento puedo yo tanto comprimirlo como tensionarlo, ¿no? Es decir, elongarlo. Si yo aplico esta carga, la misma carga, pero en forma con otro signo, entonces del lado izquierdo va a extenderse, ¿no? A hacerse más largo, mientras que el otro se va a hacer más corto. Y bueno, esa extensión que tendría viene combinada con otro par de situaciones, como el adelgazamiento en un caso, ¿no? Considerando que aquí se habría una carga de reacción, y en el otro caso ese acortamiento que existe produce una especie de ensanchamiento en la figura, ¿no? Al final de cuentas, lo que se mide como la deformación es este cambio de la posición de un punto de referencia, ¿no? Y en este caso podría ser la misma deformación o la misma cantidad de distancia recorrida, pero esta sería con signo negativo, ¿no? Por ser una compresión, mientras que esta sería un elongamiento por tracción, ¿no? Bien. Entonces, aquí se habla de este término nuevo, pandeo. Creo que no se ve muy bien. Vamos a recorrer esto un poquito nada más para que alcancen a verlo. El pandeo, entonces, es más susceptible a fallar una columna dependiendo de ciertas condiciones por pandeo que por compresión, ¿no?
para comprimir algo lo suficiente para que falle, tienes que llevarlo al límite de su deformación plástica y entonces puede presentarse una deformación rápida, dependiendo de las características del material. En cambio, en el pandeo, esta palabra que está aquí, que dice súbitamente, es muy importante, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados que los materiales dúctiles, su deformación es paulatina. Entre más carga agregas, más es la deformación. Si no haces ningún cambio, entonces la deformación se mantiene. Si agregas más carga, vuelves a deformar un poco más y así poco a poco. En cambio, cuando empieza a haber falla por pandeo, el fallo es súbito, es decir, que sin necesidad de hacer ningún otro cambio, se tienen resultados catastróficos, ¿no? O sea, se destruye la pieza. ¿Ok? Por eso es uno, es como lo dice ahí, es uno de los modos de falla más peligrosos. Entonces, miren, cuando solo hay compresión, el cambio del elemento sometido a compresión es lineal, digamos, ¿no? Y podemos calcularlo rápidamente. Y vean todo lo que tiene que pasar para que se deforme, pues tiene que haber un cambio muy grande, ¿no? ¿Sí? Mientras que cuando falla por pandeo, puede haber desplazamientos muy grandes sin necesidad de que haya una deformación demasiado grande, al menos axialmente, ¿sí? Entonces esa figurita es para comparar esos dos. Y aquí la palabra más brusca, pues es porque a falta de un término mejor utilizamos esa palabra, ¿no? ¿Cómo sé cuando una columna va a fallar por pandeo o por solo compresión? Pues hay que clasificarlas, ¿no? Entonces, la relación de esbeltez es una forma de medir las proporciones de las dimensiones que tiene una columna. Lo que comentábamos en clase anteriormente. Este elemento que voy a poner aquí, que es vertical, ¿sí? Está apoyado sobre el suelo, sobre una superficie. Es muy diferente al mismo elemento, con las mismas dimensiones, pero colocado de esta manera. Lo habíamos comentado con el momento de inercia, ¿no? En este caso, vamos a suponer que este elemento fuera totalmente un prisma. Entonces, si yo aplico una carga aquí, y esa misma carga la aplico en la otra posición, pues evidentemente el comportamiento no va a ser el mismo que sea la misma carga, ¿no? Entonces, la relación de esbeltez es un valor que me permite calcular, híjole, un poquito más pequeño otra vez. Déjenme recorrerlo aquí para que no estorbe tanto. Ahí está, ahí está. Y ya lo dejo nomás como una especie de apoyo visual, ¿no? De vez en cuando, estar refiriéndonos a este lado de la pantalla. Entonces, como dice aquí, una columna corta fallará a compresión, ¿no? Digamos el caso 1. A partir de una cierta ecuación de esfuerzo puede calcularse el esfuerzo axial y no es necesario hacer ningún otro cálculo porque sabemos que va a fallar a compresión. Pero cuando hay una columna intermedia o larga, que esa es una clasificación que existe para referirnos a las columnas, pues eso indicará que se debe analizar de otra manera, ¿no? Entonces, hay un factor que determina si es corta, intermedia o larga, que se llama relación de esbeltez. Ahora, obviamente, cuando yo hablo de una relación, pues tengo que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Y compararlas. Entonces, en la relación de esbeltez lo que se compara es la longitud entre un término K, que es el radio de giro. Y fíjense como el radio de giro depende de el momento de inercia y el área, ¿sí? Esta área es el área transversal y el momento de inercia pues ya lo conocen, ¿no? Que depende de la geometría del objeto. Entonces, una columna prismática, ¿sí?
Ahorita vamos a hablar de prisma porque es más fácil de dibujar, pero sinceramente es muy difícil que estemos utilizando otro tipo de columnas más que estas o las que son con circulares, ¿no? Tipo barra. Entonces, el momento de inercia, bueno, lo voy a escribir aquí. SR es igual a, depende de la nomenclatura del libro, ¿no? Ahorita vamos a llamar así SR, S de esbeltez y SR, porque estamos usando el radio de giro, supongo. Pero si no, de todos modos, este término va a ser nuestra relación de esbeltez, ¿no? Es igual a la longitud entre K. Entonces, K es igual a una relación que me ayuda a definir cómo se comporta este objeto, ¿no? Entonces, en una figura prismática tenemos que identificar cuál es el área. El área es fácil, es esta de aquí, ¿no? El área transversal, aplicándosele una carga vertical, así, ¿no? Entonces, vamos a poner la carga en negro. Esa carga vertical está aplicada sobre esa área transversal, ¿no? Entonces, esta área transversal es muy fácil de ver. Ahora, lo que les comentaba, si yo veo esto así y lo levanto, esta figura de aquí tiene un momento de inercia, mientras que esta otra tiene un momento de inercia diferente, ¿no? Espero que se alcance a ver. O sea, esas dos, aunque es la misma área transversal, ¿sí? El momento de inercia de uno es diferente al del otro, ¿no? Lo que habíamos comentado en clase. Si yo observo este de aquí, el momento de inercia de este es mayor que este momento de inercia. No, le voy a poner 1 y 2. Ahorita por lo pronto. Entonces el momento de inercia 1 es mayor, incluso puede ser muy mayor al momento de inercia 2. Entonces, ¿con cuál vamos a diseñar? Siempre de manera pesimista vamos a diseñar con el momento de inercia que sea menor, ¿no? El más pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que suponer que nosotros no controlamos qué pasa con la carga, ¿no? Y más aún porque si llega a presentarse falla en una columna, se vuelve un catástrofe, ¿no? Bien, entonces vamos a platicar cómo se evalúan los tres tipos de columna. Y vamos a empezar con las columnas cortas, ¿no? Voy a tratar de irme más rápido porque llevamos bastante tiempo de video y no creo que se extienda mucho. Además, yo les voy a pasar estas diapositivas, ¿no? Entonces, normalmente la relación de esbeltez menor a 10, ¿no? Es casi como una regla. A veces puede ser, dependiendo del material, menor o mayor, pero vamos a suponer que con que sea menor a 10, ¿no? La relación de esbeltez, ese es el margen, ¿no? Así es la clasificación. Columnas largas. Bien, las columnas largas. Bueno, otra cosa, rapidísimo. El esfuerzo de compresión correspondiente a las cargas axiales solo se calcula, ¿sí? El esfuerzo de compresión. No es necesario hacer ninguna otra cosa en las cortas. En las largas, bien, aquí tengo una imagen de un libro. Déjenme quitar un poquito de... Bueno, no afecta mucho, pero voy a borrar aquí para tenerlo a la disposición. Entonces, en este libro, es el BIR, ¿sí? Consideran la carga como que está libre, pero está completamente vertical, ¿sí? Normalmente, ¿qué pasaría si yo estoy aplicando una carga sin estas restricciones de movimiento? Pues que si esto se desplaza hacia la derecha, por ejemplo, la punta A hacia la derecha o hacia la izquierda, pues la carga se desplazaría hacia allá, ¿no? Entonces ya produciría más cosas. Ahorita vamos a ver qué produce, ¿no? Entonces, cuando está ligeramente flexionada, el centroide de la figura ya no está alineado con la carga P, ¿sí? Entonces, en un primer instante, la carga P está alineada con el eje y con el centroide de la figura, que más o menos está a la mitad, ¿no? Pero cuando se empieza a flexionar, el centroide se coloca de este lado. ¿Y qué se produce aquí? Pues se produce una especie de momento, ¿no?
Y aquí es lo que sucede, que se produce una compresión, una flexión, perdón, de más de la compresión, ¿no? Eso es lo que es muy grave y que hace que esto falle rápidamente. Bien, entonces la deflexión lateral debido al momento de flexión, esta que estén aquí, esta de este lado, ¿sí? Esta deflexión lateral, no sabemos hacia dónde se va a presentar, ¿no? Realmente. En este caso, pues quizás podríamos definirlo porque tiene pasadores esta unión, pero depende de cómo sea el anclaje de esta columna y su carga, así va a trabajar diferente. Entonces, se produce un momento de flexión y aquí tienen que tener mucho cuidado porque carga P es la carga que ya tenemos definida desde antes, pero esta Y de aquí la tenemos que ver como la deflexión provocada por la flexión. Entonces, en nuestro caso, originalmente, nosotros analizamos la deflexión debido a una flexión. Parece que como rimadito, ¿verdad? De una viga, ¿sí? Está muy cortita, esta vamos a hacer un poco más larga. Así. Entonces, acuérdense lo que platicamos en clase. Vimos que la deflexión, vamos a poner aquí unos apoyos sencillitos, así rápido para no confundirnos. O bueno, mejor si lo ponemos como es. Entonces ya duró mucho el video y 30 segundos más, no pasa nada. Bien, entonces tenemos esta viga, y le aplicamos una carga, ¿no? Entonces esto va a producir una deflexión. Entonces para nosotros es muy fácil decir, bueno, de aquí a aquí es Y, ¿no? Porque la deflexión es vertical. Y ya tenemos sus expresiones para esto, ¿no? Donde momento I es igual a la segunda derivada de la deflexión respecto a la posición en X, ¿no? Donde para acá arriba es Y, para acá es X, ¿no? Y todo eso está muy bien, y esta es una carga P. Y se entiende, y es correcto, y no hay forma de equivocarnos. Pues ahora vamos a evaluar algo así, acá. Pero de la siguiente forma, ¿no? Bien, vamos a suponer apoyos simples. Aquí y acá, ¿no? Entonces, un apoyo simple aquí, y obviamente para que la carga no se desplace, tiene que ir anclada a algo que esté anclado a su vez a la columna. Entonces, por lo tanto, se repite esto de acá, ¿no? Okay. Más o menos. Entonces, este anclaje de aquí es el que recibe las cargas, ¿no? Vamos a suponer que así aseguramos que esté justo en el centro. Y entonces el que recibe la carga P es este de aquí arriba, ¿no? Y fíjense cómo yo podría mantener la nomenclatura de mis expresiones siempre y cuando yo considere un cambio de los ejes, ¿no? Entonces ahora diríamos que Y es que los ejes van a estar en esta posición, ¿no? ¿Para qué? Para seguir conservando esta nomenclatura que aparece aquí, ¿sí? Bien, entonces esta misma expresión me ayuda a encontrar esta deflexión lateral, ¿sí? Pero ahora lo vamos a expresar en Y, aunque sea visualmente en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque vamos a girar los ejes para que coincidan para que el eje X coincida con el eje de la columna, ¿sí? Acuérdense, columnas largas. ¿Cuándo sé que una columna es larga? Bien, aquí no lo dice más adelante la clasificación, pero les adelanto, si es más de 100, si la relación de es mayor a 100, es una columna larga. Entonces hay un limbo entre 10 y 100,
que se consideran columnas intermedias y ahorita vamos a platicar de esas. Pero primero vamos a hablar de las columnas largas, ¿no? Que sabemos que antes de fallar por compresión van a fallar por esa deflexión lateral que nosotros conocemos como pandeo. Okay. Entonces, la teoría de Euler. La teoría de Euler o Euler dice, una de las tantas cosas que hizo, es que definió cargas críticas para esos valores de la deflexión permisible, ¿sí? Entonces, fíjense, generó esta expresión que es la carga crítica de una columna apoyada simplemente, como la que tenemos aquí en el pizarrón, y es igual a pi cuadrado EI entre la longitud total. Sí, me faltó decirles que L es la longitud total de la viga, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer ciertas cosas de la viga para poderla resolver, ¿no? Entonces, aquí el momento de inercia, acuérdense, es el más desfavorable. Luego, si yo lo acomodo de forma que pueda escribirlo en función de la relación de esbeltez, acuérdense que la relación de esbeltez es, lo voy a dejar aquí escrita, para efectos de esta presentación la vamos a definir como SR, ¿verdad? Es igual a la longitud entre K, ¿sí? Y esa K es igual a la raíz de el momento de inercia entre el área, ¿sí? Entonces, si hacemos las sustituciones correspondientes, yo puedo definir que si aquí en este término aparece el momento de inercia y la longitud al cuadrado, pues podría estar SR al cuadrado, ¿no? Para que este estuviera al cuadrado y luego este está al cuadrado. Bueno, el chiste es que si este fuera al cuadrado, ¿no? Al hacer las sustituciones te va a quedar esta segunda expresión. Entonces ahí puedes guardar esas dos expresiones. Cómo calcular la carga crítica de acuerdo a al criterio de Euler, ¿no? De Euler, ¿sí? Entonces la carga crítica de las columnas ahí está. Esto es algo teórico, ¿sí? Pero es representativo hasta cierto punto o en ciertos parámetros es representativo de las columnas, ¿sí? Claro, esto es muy importante, el apoyo también afecta cómo se comporta la columna, entonces tiene que estar simplemente apoyada, ¿no? Para aplicarla directamente. Esta imagen no se ve muy bien, aquí te explica dónde, cuáles son los cambios que existen o cómo se comporta cada columna, ¿no? Pero esta imagen se ve mejor, entonces vamos a hablar de esta. Vean cómo cuando tú tienes una columna con un extremo fijo y el otro libre, como el fijo está empotrado, digamos, esto es como un poste, ¿no? Y le aplicas una carga, entonces ese poste, le voy a hablar a poste, en la base no se desplaza, ¿no? Sino que se desplaza en la punta únicamente. Pero si yo quiero evaluarlo como es el caso B, que es el caso más simple, va a afectar de la siguiente forma, ¿sí? Digamos que esta deformación lo que sí estoy viendo es como una parte de una deformación de una columna más larga. Si estuviera simplemente apoyada en extremos opuestos, pero fuera el doble de larga, entonces tendría este comportamiento. Entonces lo que hacemos es que nosotros definimos un término nuevo que se llama longitud efectiva. ¿Sí? Entonces la longitud efectiva es para sustituir en todas aquellas ecuaciones donde aparece la longitud L, ¿sí? Entonces realmente la relación de esbeltez es la longitud efectiva entre esta relación de que nosotros llamamos radio de giro entre el momento de inercia y el área transversal. Acuérdense, el momento de inercia puede ser el más favorable o el menos favorable. Y entonces lo que nosotros hacemos es que le agregamos LE a todos los donde aparezca la longitud y ya con eso nos ahorramos un montón de cálculos y de consideraciones que se deben de tomar, ¿no? Entonces hay
4 casos. El primero es donde la longitud efectiva es igual a la longitud total, que es el caso donde está simplemente apoyado en ambos extremos. Aquí dice empotrados, pero no, está equivocado. Es simplemente apoyados. ¿Sí? El caso en el que está un extremo fijo y uno empotrado. El extremo fijo normalmente es donde está la carga, ¿no? Y el empotrado es donde está la base, vamos a decir. Entonces, resulta que una parte de la columna es rígida y la otra no. Entonces, por eso se recorta, entre comillas, y la longitud efectiva es igual a 0.7 L. Es un aproximado, ¿eh? Hay algunas fórmulas que te definen diferentes coeficientes, pero digamos que en forma fácil, rápida y general, 0.7. Y el caso en que está empotrado en ambos extremos, sí, porque aquí dice fijo y empotrado, o sea, están como equivocados. Este es doble empotrado, ¿no? Si se fijan, aquí no hay apoyo, sino que la carga está como sobre toda la cara transversal. Y entonces se recorta más la longitud efectiva hasta 0.5 porque una parte es rígida y también la otra parte es rígida, y donde hay deformaciones en el centro. Y la última, que también no porque sea más importante o menos frecuente, sino porque el tamaño de la longitud efectiva que se incrementa al doble, ¿no? Que es esta donde está libre en un extremo, entonces puede moverse hacia todos lados. Bien, entonces estas longitudes efectivas nos ayuda a simplificar los cálculos, porque ya nada más es cuestión de cambiar la longitud efectiva para diferentes tipos de terminación, le llaman aquí, o de anclajes, vamos a llamarle, o de apoyos, ¿no? En la columna. Y nada más sustituyen las diferentes ecuaciones que aparezcan, ¿no? En nuestro caso, ahorita nada más van dos expresiones. Una es la relación de esbeltez y la otra es la carga crítica según Euler. Todavía no sabemos nada, ¿no? Todavía no la hemos aplicado, pero básicamente es eso, ¿no? Bien, finalmente, nada más, espero que se esté grabando correctamente porque no hice pruebas. Espero que sí se vea. Y bueno, entonces, ustedes pueden ver aquí diferentes tipos de cargas. Hay ciertas, digamos, criterios, ¿no? Para establecerlos. Valores teóricos. Uno de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, supongo que es esto, ¿sí? Y otro el valor conservador. Entonces, difieren un poquito algunas, ¿no? Pero en general son similares, ¿no? Bien, entonces la longitud efectiva la sustituimos en la relación de esbeltez. Y luego, entonces, podemos calcular la carga crítica, ¿no? ¿Qué es la carga crítica? Bueno, es la carga en la que a partir de esa carga, cualquier carga mayor, va a producir deflexión lateral o pandeo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante definirla. Les digo, hay un criterio en el que hay un limbo, en el que la relación de esbeltez entre 100 y 100, entre 10 y 100, perdón, no podemos utilizar la ecuación de Euler para calcularla. Entonces, porque no corresponde con la realidad, ¿no? Ahí sí se ven los efectos de ambas cosas, la compresión y del lo que llamamos pandeo. ¿Okay? Entonces, aquí no se ve muy bien. Déjenme ver si esta otra curva es la buena. ¿Sí? Si yo sustituyo valores en el esfuerzo crítico de Euler, necesito sacar la carga crítica primero y luego sustituir la carga crítica en cómo se calcula el esfuerzo, y nos queda esto, ¿no? El esfuerzo pues es más dividir carga entre área. Entonces, si yo tengo la carga crítica, entonces el esfuerzo crítico es carga crítica entre área, y describe una curva como esta, ¿no? En la línea punteada. Entonces, si se fijan, en columnas largas se acerca mucho al comportamiento de la realidad, que son estos, digamos, pruebas experimentales ya promediadas, ¿no? Es esta línea oscura o continua. Y el esfuerzo de Euler, pues se parece mucho en esta parte de aquí. Entonces, por eso en las columnas largas sí se aplica el criterio de Euler. En las columnas cortas, no. Pero si se fijan, para lograr el fallo por pandeo,
el esfuerzo de fluencia está por ahí, ¿no? Entonces, mm, digamos que es más probable que fallen por la compresión que por el pandeo, ¿sí? Entonces, hay un limbo en el que no se sabe exactamente qué es más importante, si la compresión o el pandeo, o no se sabe el esfuerzo crítico, ¿no? Se fijan, obviamente el esfuerzo crítico es muy diferente aquí en la columna larga del de esfuerzo de pandeo, perdón, de fluencia por compresión. El de fluencia por compresión está por esta altura, esta zona, y vean qué pequeño es el esfuerzo crítico respecto al esfuerzo de fluencia del material, ¿sí? Entonces eso es lo que produce, digamos, la diferencia. Y en las columnas intermedias hay que borrar esta forma de calcular el esfuerzo crítico y pensar en una nueva forma, ¿no? Bien, entonces así, a grandes rasgos, la clasificación de columnas son cortas, largas e intermedias. ¿Por qué la intermedia va al final? Porque tiene otras consideraciones, ¿no? En la columna corta, menor a 10 la relación de esbeltez y solo se calcula la compresión. En la columna larga se calcula la carga crítica, es necesario determinar la deformación por flexión, es decir, por pandeo, y depende de qué apoyos tenga, puede ser más rígida o menos rígida, es decir, se calcula una longitud efectiva para definirla bien y ver cómo se comporta y saber si va a fallar o no. Y utiliza la teoría de Euler o el criterio de Euler, ¿no? Ahí sí es válido. Y en las intermedias, sí más o menos produce o toma la teoría de Euler. Esa es la diferencia entre la larga, ¿no?, y la intermedia. Pero tienes que aplicar el criterio de Johnson, que es esta gráfica, ¿no? Entonces, bueno, aquí no se alcanza a apreciar muy bien. Es una fotocopia de un libro viejito que tenía. Pero es esta zona, ¿no?, en la que estoy seguro que no va a fallar por pandeo. Esa es la de Johnson. Entonces definió ciertos criterios para, con base en la relación de esbeltez, ¿sí? Hasta aquí es válida la larga y hasta acá hay que manejarlo como dos partes. Entonces este señor pues simplificó el cálculo, ¿no? Y bueno, digamos que si vamos a ver lo de carga excéntrica y más, ya sería un tema un poquito más largo. Pero les quiero hacer una pregunta y que reflexionen. El criterio de la columna, así como lo estamos viendo en este momento, sin hacer ninguna otra recomendación ni nada, es que la carga está aplicada directamente sobre el eje, ¿sí? Es decir, que coincide la carga y la línea de aplicación de la carga con el eje de la columna. Vamos a ampliar, ¿no? Digamos que fuera, vamos a girarlo un poquito. No, déjenme lo hago mejor, paso por paso. Bien, entonces, si yo continúo con la presentación, me voy a extender otra media hora, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí nosotros tenemos el eje de simetría de este perfil, ¿no? De aquí, no voy a poner el eje bien. Por ahí. Este sería el eje de simetría, ¿no? Para un perfil que digamos, no, pero tendría que estar así. Déjenme. Ok. Algo así. Ya con eso concluyo y mejor les separo el video en la presentación con otro video, ¿no? Porque sí ya va a estar un poquito extenso. Más o menos así. Entonces, el eje de simetría coincide con esta y con la cara inferior, ¿no? Creo que está un poquito mal. Creo que es más bien algo así.
donde si yo extiendo esta línea, hay que llegar justamente al centro de este lado, ¿no? Acá abajo. Y cruzar por ahí, ¿no? Entonces, y cruza por aquí. Y cruza por aquí, ¿no? Entonces, si la carga coincide exactamente con este eje de simetría, pues solo aplica compresión, ¿no? Y el pandeo producido es porque la relación de Beltrés obliga al material a deformarse, ¿no? Ahora, si la carga no pasa exactamente por el centro, si la carga no pasa por el eje, ¿sí? Estamos hablando de una carga excéntrica, que en la realidad, pues, todas las cargas es muy complicado que se alineen exactamente con el eje de simetría del material. Entonces, esta carga, se le llama excéntrica, no pasa por el centro, y produce, vean, aparte de la propia carga que está produciendo compresión, si yo la quiero llevar hacia el centro, o sea, si yo la quiero analizar como si estuviera centrada, tengo que considerar desplazarla, ¿no? No sé si se acuerdan de sus clases de estática. La desplazo hacia el centro, ¿no? Pero ese desplazamiento lo tengo que combinar con el otro efecto que tiene, que es, pues produce un momento, ¿sí? Aplicado en el punto A, en el punto del extremo. Entonces, necesitamos considerar no solo la carga como parte de la deflexión lateral, sino aparte el momento que se genera por la propia carga, ¿sí? De forma que la expresión del momento se complica y la deflexión máxima, que nosotros la podemos ubicar, es muy sencillo de ubicar porque ya tenemos el análisis de la longitud efectiva, incluye ahora la carga crítica, la carga y el efecto de la excentricidad, ¿sí? Esa E minúscula, ¿ok? Por eso la deflexión máxima se conoce diferente, el esfuerzo máximo también se conoce diferente, que viene a partir de la carga crítica. Ahí aparece una E y una C, donde E es la excentricidad, C es la distancia que se calcula entre sí, en este libro C es el radio, ¿sí? Y R es el radio de giro. Entonces, en esta expresión, ya luego lo hacemos en un ejercicio, sustituimos exactamente los valores, ¿no? Para que sepan qué es cada cosa. Y bueno, platicamos un poquito. Bien, las siguientes afirmaciones pueden ser falsas o verdaderas. Les dejo que lo consideren. Tómense un segundito para verlas. Pausen el video. Contesten. Y después verán el resultado final. Entonces, si quieres hacer la práctica, hazlo. Contesta verdadero o falso. Y en un segundo les muestro las respuestas. Bien, las respuestas son las siguientes. Vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos, y pues ojalá que les haya ido muy bien con las respuestas estas. Digamos que espero que no esté muy extenso el video. Nos vemos la próxima, donde vamos a ver un poquito más. Ya se acabó, perfecto. Vamos a poder resolver un ejercicio, primero con una columna sencilla y luego vamos a ir incrementando la dificultad, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima y pues que les vaya muy bien.
Chao.